Enseguida, el testimonio de Amarilis Mantilla y sus hijas María José y María Fernanda. Conociéndonos, el espacio donde vemos la obra de Dios en los miembros de la Iglesia Bautista Israel. Bueno, yo empecé en los caminos del Señor desde muy niña. Mi padre nos inculcó la palabra de Dios a tal punto que él nos ponía la radio. Recuerdo tanto al pastor Lecaro predicando los domingos a las 11 de la mañana y todo el mundo tenía que estar en silencio en casa porque teníamos que escuchar la palabra de Dios. En eso ya vino la decisión de mi hermana mayor, quería ser maestra de escuela dominical y tenía que bautizarse, ¿no? Vino mi madre y nos impidió. Nos apartamos de la iglesia. Y a mis 17 años, en plena adolescencia, ¿no? Conozco al padre de mis hijos. Me embaracé a mis 17 años, tengo un hijo de 28 años de edad. Llevé una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento. 7 años después nacieron mis 2 hijas dentro del mismo matrimonio. En uno de los grandes problemas que yo tenía con el padre de mis hijos, por problemas del adulterio de él, por problemas de alcohol que él tenía, y una vez nos agredimos tal, yo subí llorando y veo a mi hijo envuelto en una sábana que sollozaba. Mi hijo tenía 8 años en ese tiempo. Recuerdo tanto las palabras de mi hermana mayor, que me dijo: Amarilis, nosotros a esa edad estábamos en una iglesia y tú no estás llevando al niño a una iglesia. Mis hijas tenían 1 año. En ese momento, era día sábado en la noche, al domingo, yo empecé yendo a una iglesia al sur. Cuando me cambié acá a Urdesa, el pastor de la iglesia de la Roca del Sur me mandó con una tarjeta acá a la iglesia al pastor David Campos. Una de las cosas que yo tanto recuerdo al pastor David Campos cuando me decía: mujeres prepárense, mujeres estudien, porque no sabemos qué pasa mañana, sean solteras o sean casadas. Y en medio del dolor y el llanto, pues emprendí mi carrera universitaria, terminé mi carrera universitaria, emprendí una maestría, me dediqué a trabajar para mis hijos y gracias a Dios yo pude sacar adelante a mis hijos no sola. Jesús caminó conmigo cogido de la mano de mis hijos. Él fue el padre de mis hijos, Él ha sido mi esposo todo este tiempo. No nos ha faltado un techo donde dormir, no nos ha faltado comida, mis hijos pudieron educarse. Gracias a Dios, el pastor David Campos en ese tiempo, pues cuando las niñas empezaron en su edad escolar, él me decía, pues, me llamó y me dijo: Amarilis, tráeme esas 2 gotas de agua que tienes para que ellas puedan crecer en la escuela de la iglesia, ¿no? En el momento que tomé la decisión de divorciarme, debido al maltrato físico, psicológico y económico, fue una situación muy dolorosa para mí. El pastor en ese tiempo, Clever Jiménez, líder de los jóvenes, pastor al que yo le agradezco mucho porque en los tiempos más difíciles él se encargó de mi hijo. Él se preocupó de la adolescencia de mi hijo y me ayudó en la formación. En un tiempo en el que yo perdí el trabajo y llegué a tener una deuda de $7,000 en el Colegio de Espíritu Santo. Y siempre nos decían: mijitas, tenemos que arrodillarnos a orar para ver cómo solucionamos el colegio. Y le pedíamos a Dios que por favor nos ayude con ese problema. Sentíamos cierto rechazo hacia Dios porque no podíamos, o sea, no teníamos a veces lo que queríamos, o sea, ver la desesperación de mi mamá sola. Fue un tiempo bastante doloroso porque yo no tenía trabajo y encima estaba recién emprendiendo un negocio con mis credenciales porque soy broker de seguros. Me tocó girar 7 cheques de $1,000 que recuerdo tanto y los cheques fueron pagados puntualmente. Recuerdo haberme arrodillado y haber clamado al Señor y haber dicho: Señor, pon tú las fechas de los cheques, y los cheques fueron cubiertos. Entonces mi mamá en esa época nos obligaba a ir a la iglesia, nos obligábamos. Y Tyron también, gracias a Dios, nos ayudó, nos rescató para volver a los caminos del Señor. Ahora yo veo los frutos porque ahora estoy enamorada de estar aquí, de Dios, de servir, y fue eso lo que nos ayudó en los momentos difíciles, porque si no hubiese pasado por eso, ahorita no estuviera aquí. Desafío a ti, joven, que busques de los caminos del Señor para que si tienes alguna dificultad, Él con todo te responderá.
El consejo que yo le daría a las mujeres que se quedan solas es que se refugien en Dios, que sus hijos crezcan en los caminos del Señor, que no se aparten nunca de la iglesia y que cada momento difícil que ellas enfrenten, les digo porque yo lo enfrenté, yo lo sentí, el levantarme de mañana y a veces no tener un pan para mandar a mis hijos a la escuela, es el único que nos puede ayudar es Dios. Dios se convierte en nuestro esposo, Dios se convierte en el padre de nuestros hijos. Él es nuestro proveedor si lo buscamos y caminamos en integridad. Es una lucha, no es fácil, pero si lo hacemos, Él está ahí y siempre está ahí. Y si caemos, Él siempre está para levantarnos.